quinto mandamiento sería fácil de obedecer si dijera: honra a tu padre y a tu madre. Eso, si ellos son dignos de honor. Pero eso no es lo que dice. Dios no nos da el lujo de escoger a quienes vamos a honrar. Él pone a ciertas personas en nuestro camino. A nuestros padres, maestros, nuestros jefes, nuestro presidente. Y a veces será fácil honrarlos, pero a veces será muy difícil. Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Colin, hoy iniciamos un mensaje titulado Tu lucha con la autoridad, el cual está basado en el quinto mandamiento. Y quisiera iniciar con una definición sencilla. Cuando Dios dice que debemos honrar a quienes tienen autoridad, ¿qué significa eso? ¿Cómo se ve eso en la práctica? Bueno, se trata de respeto. Se trata de dar peso a lo que dice alguien que Dios ha puesto en nuestra vida. Eso se ve de manera diferente en las distintas etapas de nuestra vida. Los niños deben obedecer a sus padres. En la vida adulta, estamos en una posición diferente, donde tenemos independencia financiera y hemos madurado en nuestras propias vidas, pero aún debemos dar peso a lo que dicen aquellos que nos conocen bien. Y en la vejez, la situación cambia otra vez. Pienso en las personas que han hecho una obra maravillosa al honrar a un padre o una madre, cuidándolos en sus últimos años y así manifestar el Espíritu de Cristo. Entonces se trata de valorar a quienes Dios nos ha dado y dar honor, como dice la Biblia, a quien honor merece. Este es un mandamiento que, aunque dice honra a tu padre y a tu madre, en realidad lo podríamos extrapolar a cualquier tipo de autoridad. Sí, trata de toda autoridad. Déjame decirte algo. Yo he sido muy bendecido en mi vida, pues nací en un hogar feliz, donde fui amado y donde pude amar. Por lo tanto, no me ha sido difícil honrar a mis padres. Pero sé que esto es difícil para muchísimas personas, especialmente en una cultura donde la familia se desmorona cada vez más. Y entonces se hace más claro el llamado de Jesucristo a ser redentores. Redentores en nuestras palabras, en nuestros pensamientos y aún en nuestro comportamiento. Esto es de enorme importancia. Recuerdo que hace algunos años estuve en India y le pregunté a un hermano de allá qué pensaba de la iglesia en Occidente. Y él me respondió: ¿sabes algo? La tragedia de la iglesia en Occidente es que ha perdido la importancia y la centralidad de la familia. Así que ser redentores en esta área, aun cuando las situaciones en las que estamos sean muy quebrantadas, es algo de gran importancia. Por eso vale la pena pensar con cuidado en este mandamiento. ¿Qué significa para mí reflejar la gracia del Señor Jesucristo en una situación difícil? Y para eso nos ha sido dado el Espíritu Santo. Eso es lo que estaremos estudiando en el programa de hoy. Nos encontramos en Éxodo capítulo 20, versículo 12, mientras damos inicio a un mensaje titulado Tu lucha con la autoridad. Escuchemos al pastor Colin. Claro, hablar en general sobre el amor es fácil. Hablar de amar al mundo es facilísimo. Pero, ¿qué significa eso realmente? Hablar de ser una persona sociable es sencillo. El problema viene con las personas reales de carne y hueso que Dios pone a nuestro alrededor. Y cuando empiezas a considerar quiénes son esas personas, te das cuenta de que incluyen a tu padre, a tu madre, tu hermano, tu hermana, tu maestro, tu jefe, tu compañero de trabajo. Y estas personas a veces resultan ser un reto. Vivir arriba con los santos que amamos, eso será la gloria. Vivir abajo con los santos que conocemos, bueno, esa es otra historia. Eso lo dijo un sabio cristiano. Ahora, sería relativamente fácil amar a tu prójimo si pudieras elegir quién será ese prójimo para ti. Pero Dios no te da ese lujo. No eliges a las personas que Él coloca en tu vida. Y claro, ese es precisamente el punto de la historia del buen samaritano. Recuerda, Jesús estaba hablando acerca de los mandamientos. Alguien identificó correctamente su significado. Dijo que todo se resume en amar a Dios y luego amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces le preguntaron a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es esa persona a la que debo amar como a mí mismo? Allí fue que Jesús contó la historia del buen samaritano.
El punto de esa historia es que tu prójimo es cualquiera que Dios ponga en tu camino. Eso incluirá a las personas fáciles de amar, pero también a las personas difíciles de amar. Y las primeras personas que Dios pone en tu camino son, obviamente, tu padre y tu madre. Por eso tiene sentido que la segunda tabla de la ley, que nos explica lo que significa amar al prójimo como a uno mismo, comience hablando de tu relación, la relación que tenemos con nuestros padres. He titulado este programa Tu lucha con la autoridad, porque es evidente que tu padre y tu madre son las primeras figuras de autoridad que Dios pone en tu vida. Y así, el quinto mandamiento abre toda esta cuestión de cómo nos relacionamos con las personas que en diferentes contextos tienen algún tipo de autoridad sobre nosotros. Claro que mi primera experiencia con una persona en autoridad va a definir la manera en que después nos vamos a relacionar con la autoridad en el resto de nuestras vidas. Si viste la autoridad bien ejercida en tus primeros años, probablemente tu instinto inicial será relacionarte bien con ella y respetarla. Si viste la autoridad mal ejercida en tu primera experiencia, es posible que tengas la tendencia a sospechar de ella, a resistirla y quizás hasta huirle. Digo esto porque ahí está la razón por la que la fortaleza de la vida familiar es tan importante para el bien de una nación. El respeto a la autoridad y la autoridad bien usada se aprende en el hogar. Si se rompe o se violenta en el hogar, obviamente también se empieza a romper la vida nacional. Por eso el mandamiento que dice honra a padre y madre añade para que tus días sean prolongados en la tierra. ¿Lo viste? ¿Lo pudiste entender? El punto es simplemente este. Una cultura no sobrevivirá mucho tiempo cuando el respeto por la autoridad se ha quebrantado. Lo voy a repetir. Una cultura no va a sobrevivir por mucho tiempo si el respeto a la autoridad en esa cultura se ha roto. Ahora, quiero reconocer de entrada, porque sé que para algunos este es un tema muy sensible, que nuestra experiencia con los padres es increíblemente diversa, de caso en caso. Algunos hemos disfrutado la bendición de crecer en un hogar estable y amoroso, pero otros no. Hubiéramos querido crecer en un hogar así, y sé que para algunos la sola mención de los padres es profundamente dolorosa. Te hace sentir que quieres huir. Algunos ya estarán incomodándose porque el tema de papá y mamá se ha vuelto tan doloroso que solo mencionarlo levanta todas sus defensas. Entonces, tu primer pensamiento hoy es que la palabra de Dios va a herirte. ¿Por qué piensas eso? La razón por la que lo piensas es porque tus padres te hirieron. Ellos fueron las primeras figuras de autoridad en tu vida y tienes la sospecha de que Dios también te va a herir. Das por sentado que Dios es como ellos, porque quiero asegurarte, mientras aprendamos de la Biblia y ella toca todas las áreas de tu vida, que el Dios de la Biblia es bueno. Él busca tu bien y procurará tu bien. Por favor, no dejes que la autoridad distorsionada de tus padres te impida o te ciegue a la autoridad amorosa de Dios en tu vida. Ahora, por supuesto que el quinto mandamiento sería fácil si dijera, honra a tu padre y a tu madre si ellos son dignos de honra, ¿verdad? Así sería más fácil. Pero no dice así. Dios no nos da el lujo de escoger a quién vamos a honrar. Él pone a ciertas personas en nuestro camino. Nuestros padres, nuestros maestros, nuestro jefe, nuestro presidente, el presidente de nuestra nación. A veces será fácil honrarlos, pero a veces será muy, muy difícil. Pero esa es una de las áreas de nuestra vida con la que luchamos y es altamente relevante. Y no solo para los niños, sino para todos nosotros a lo largo de toda nuestra vida y no solo en el ámbito familiar. Por ejemplo, si eres un estudiante, ¿cómo vas a responder a un maestro difícil? Sé que hay maestros maravillosos, estoy casado con una, así que estoy de ese lado, pero incluso los mismos maestros admitirán que hay algunos difíciles.
¿Cómo te sometes a un jefe complicado? ¿Cómo vas a lidiar en el trabajo con una persona que tiene autoridad sobre ti cuando él o ella actúa de manera poco ética o deshonrosa? El quinto mandamiento enmarca una de las 10 mayores luchas de nuestra vida, y esa es vivir bajo autoridad, y a veces bajo una autoridad difícil e injusta. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado Tu lucha con la autoridad, el cual forma parte de una serie más amplia llamada Las 10 luchas más grandes de tu vida. Si alguna vez te pierdes un programa de esta serie, puedes escucharlo en línea visitando nuestro sitio web abrelabiblia.org. También puedes escucharnos a través de las plataformas digitales y de nuestro podcast. Ahora regresemos al mensaje. Una vez más, escuchemos al pastor Colin. Ahora, el lugar obvio para comenzar es con el que el mandamiento realmente significa: honrar a tu padre y a tu madre. ¿Qué significan estas palabras? La palabra honra literalmente significa dar peso o considerar como pesado. Así que traducido de manera literal, el quinto mandamiento nos dice: considera a tu padre y a tu madre como pesados, o dales peso a tu padre y a tu madre. Eso es lo que significa literalmente. Lo que está diciendo es muy obvio. Cuando tu padre y tu madre te digan algo, no lo tomes a la ligera. Dale peso a sus palabras y a sus consejos. No los deseches ni les restes importancia. Tómalos en serio. Da peso a lo que piensan tu padre y tu madre, a lo que dicen tu padre y tu madre, y a lo que desean tu padre y tu madre. Ahora, la forma en que esto se ve en la práctica va a cambiar a lo largo de la vida. Para los niños, honrar a tu padre y a tu madre va a significar sencillamente hacer lo que ellos dicen. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, dice Pablo en Efesios 6:1, porque esto es justo. Obedezcan a sus padres, hijos. Jesús mismo es nuestro ejemplo aquí. La Biblia nos dice que en su niñez estuvo sujeto a sus padres, fue obediente a ellos. Eso lo vemos en Lucas 2:51. Así que déjame dar esta palabra de ánimo a los niños que nos escuchan hoy. Haz lo que tu papá y tu mamá te indiquen. Haz tu mayor esfuerzo por hacerlo con alegría. Haz que sea un gozo para ellos ser tu padre y tu madre. Busca maneras de mostrarles que los amas, así como ellos te aman a ti. Niños, obedezcan a sus padres. Y luego, cuando crezcas un poco y tengas un poco más de libertad, no uses tu casa como si fuera un hotel con desayuno incluido. No veas a tus padres como un cajero automático o un servicio de lavandería. Honra a tu padre y a tu madre. Ahora, este mandamiento no es solo para los niños. No dice, honra a tu padre y a tu madre mientras seas menor de edad. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Así que se extiende más allá de la infancia y la adolescencia inclusive. La segunda etapa, entonces, es la vida adulta. Cuando te lanzas a la vida adulta, la relación con tus padres cambia. Ya no estás bajo la obligación de obedecerlos, pero Dios todavía nos llama a dar honor a nuestros padres. Evitaríamos mucha miseria si prestáramos atención a este consejo. Creo que fue Mark Twain, el autor norteamericano, quien dijo: cuando tenía 18 años pensaba que mi padre no sabía nada, pero cuando cumplí 21 me sorprendió ver cuánto había aprendido en tan solo 3 años. Ahora bien, tu padre y tu madre no siempre tendrán la razón, pero sí te conocen y han visto más de la vida que tú. Así que en las grandes decisiones de la vida, te ruego, escucha lo que tienen que decirte. Cuando te den un consejo de corazón, no digas, eso es solo mi papá y mi mamá, especialmente si se trata de una decisión importante en tu vida. Mejor di, esta es la opinión de mi padre y de mi madre. Déjame considerarla, déjame darle valor. Cuando comencé a pensar en esto, aún dentro de mi propio círculo limitado de 20 años, innumerables rostros inundaron mi mente. Personas que tomaron decisiones y lamentaron no haber escuchado
a su papá y a su mamá. Ahora bien, habiendo dicho esto, necesitamos recordar que honrar no significa obedecer sin cuestionar. De nuevo, aquí tenemos el ejemplo de Jesús. Recuerda que cuando entró en la vida adulta y comenzó su ministerio, hubo una ocasión en que su madre y sus hermanos trataron de detenerlo. Eso nos lo cuenta Marcos en el capítulo 3. Pero Jesús no les permitió que le impidieran hacer la voluntad de Dios. Recuerda que en una ocasión Jesús dijo: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Así que la Biblia deja muy claro que tus lealtades primarias son a Dios primero y en segundo lugar a tu cónyuge. Si estás casado, claro. Un padre sabio reconocerá esa realidad y la apoyará también. En tercer lugar, entramos en la etapa de la vejez, cuando ya estamos mayores de edad. Otra vez, la relación vuelve a cambiar. Cuando tu padre y tu madre llegan a sus últimos años, Dios te llama todavía a honrarlos y a mostrar ese honor en la manera en que los cuidas, en la que los atiendes. En otras palabras, debemos dar peso a las necesidades de los padres en sus años dorados. Todos los mandamientos se enfocan en una enseñanza que se convierte en el punto de partida de una categoría que se explica en el resto de la Biblia. Entonces, si el resto de la Biblia habla de honrar al rey, por ejemplo, lo podemos aplicar en nuestro tiempo a honrar a los que están en el gobierno. Todo esto es una extensión del quinto mandamiento. Pablo le dice a Timoteo en 1 de Timoteo 5:2, en el contexto de la iglesia, trata a las mujeres mayores como a madres. En otras palabras, los jóvenes deben tener respeto en la forma en que hablan y tratan a las personas mayores de edad. Debemos respetar y honrar a los ancianos dentro de la comunidad como trataríamos a un padre o a una madre, a un abuelo o a una abuela. Ese es un principio bíblico. Hemos de dar peso a sus necesidades. No debemos ignorarlas. Esto es muy importante. Y otra vez, Jesús es nuestro ejemplo. Una vez más, una de las escenas más hermosas y profundas en toda la Biblia es cuando Jesús está sufriendo en agonía colgado en la cruz. Está llevando a cabo la empresa más grande de toda la historia de la humanidad. Algunos de nosotros pensamos que estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para los padres. Jesús estaba en medio de la obra más grande de la historia y en su agonía en la cruz, en el mismo acto de salvar al mundo, mira a su madre y junto a ella al apóstol Juan. Y él dice: mujer, he ahí tu hijo. Y al discípulo amado le dice: he ahí tu madre. La Biblia nos dice que desde ese momento Juan llevó a María, la madre de Jesús, a su casa. Piensa en eso. En su agonía, nuestro Señor estaba proveyendo el cuidado de su madre en su vejez. Así de importante era este asunto para Jesús. En la cruz, el Señor obedeció el quinto mandamiento. Dio peso incluso en el momento de su muerte a las necesidades de su madre. Los ancianos necesitan ser amados, escuchados y respetados. Uno de los mayores peligros es que estemos tan ocupados en nuestras pequeñas vidas que descuidemos a nuestros padres, por más importante que parezca las cosas que nos están ocupando en ese momento. Entonces surge la pregunta: ¿cuánto tiempo ha pasado desde la última visita? ¿Cuánto tiempo desde la última llamada que le hice a mi mamá o a mi papá? Escucha esto. En 1 de Timoteo 5:8 el apóstol Pablo dice: si alguien no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Podrías imaginar un lenguaje más directo y fuerte que ese? Ahora bien, no existe una fórmula sobre cómo debe hacerse, pero el principio es claro. A medida que mis padres envejecen, debo dar peso a sus necesidades. Cada situación es diferente, pero el principio es el mismo y es claro. ¿Ese peso puede involucrar mi dinero? ¿Ese peso puede involucrar tener que ayudarlos con dinero? ¿O ese peso puede involucrar tener que dedicarles tiempo?
Pero esto es importante para Dios, así que debe ser importante para nosotros también. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith y un mensaje titulado La lucha con la autoridad. Este mensaje forma parte de una serie amplia llamada Las 10 luchas más grandes de tu vida. Y Colin, al terminar esta serie, ¿qué quisieras que nuestros oyentes se lleven? Bueno, creo que si salieras a la calle e hicieras entrevistas a la gente preguntándole acerca de las luchas en sus vidas, se relacionarían probablemente con problemas en las relaciones que tienen con otros, también problemas en el manejo del dinero. Muchos dicen que vamos a experimentar problemas con falta de tiempo o manejo efectivo del tiempo y así sucesivamente. Y si piensas en dónde se reúnen todos esos temas en un solo lugar de la Biblia, la respuesta es que Dios los ha reunido en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos realmente hablan de las mayores luchas de nuestra vida. Y la buena noticia del Evangelio es que Dios da lo que Él pide de nosotros. Él nos dice la vida que debemos vivir, pero luego nos da el poder y la presencia de su Espíritu para poder vivirla. Así que los 10 mandamientos no solo abordan las mayores luchas de nuestra vida, sino que también nos señalan hacia la nueva vida que es posible en el poder del Espíritu Santo cuando tenemos fe en el Señor Jesucristo. Y no sé si lo sabías, pero mucha gente piensa que los 10 mandamientos se trata acerca de una lista de reglas arbitrarias que quizás alguien inventó. Pero en realidad, los 10 mandamientos reflejan los mayores desafíos que tú y yo enfrentamos en la vida. Dios lo sabía y lo abordó desde el comienzo en el Antiguo Testamento. En nuestra serie titulada Las 10 luchas más grandes de tu vida, nos encontramos observando cuáles son aquellas luchas y cómo en Jesucristo podemos tener victoria sobre ellas. Y como parte de esta serie, hemos preparado un folleto descargable titulado Conocer a Dios a través de los 10 mandamientos. Colin, ¿puedes describir el propósito del recurso? Claro, y es que hay muchísimas personas que solo han escuchado un mensaje que básicamente les dice, haz esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, y por lo tanto se han cansado e incluso se han alejado de la iglesia y hasta de la fe. Tal vez haya personas escuchándonos en este momento y esta haya sido su experiencia también, pero lo maravilloso que está en el corazón mismo del Evangelio es que Dios nos provee aquello mismo que va a pedir de nosotros. Así que cuando miramos los 10 mandamientos, estamos mirando lo que Dios realmente ofrece darnos por el poder del Espíritu Santo cuando ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Él es capaz de darnos una vida nueva. Todos estos temas están abordados en los 10 mandamientos. Puedes descargar Conocer a Dios a través de los 10 mandamientos visitando abrelabiblia.org/libros. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Tu apoyo financiero nos permite producir los recursos que desarrollamos y ofrecerlos sin costo alguno. Si quieres conocer más acerca de cómo puedes apoyarnos, por favor visita abrelabiblia.org/donar. Soy su presentador Omar Jaramillo y en el próximo Abre la Biblia seguiremos hablando acerca de cómo Jesucristo nos da esperanza en nuestras luchas con la autoridad.